Bueno, muy bien. La Operación Océano reveló una trama de explotación sexual de menores que recibían regalos o dinero o regalos como cenas o entradas a fiestas a cambio de sexo. Vamos a ver algunas placas con datos sobre esta investigación que, por supuesto, todavía está en curso. Como comenzábamos, decíamos, la Operación Océano empezó en marzo con la aparición en el arroyo Solís Chico del cuerpo de una adolescente de 17 años que estaba desaparecida. En la investigación se incautaron celulares donde aparecieron conversaciones que fueron los primeros indicios de esta trama de explotación sexual de menores. 5 meses después, son 15 las adolescentes identificadas que fueron víctimas de explotación sexual y 21 los adultos que fueron imputados por la justicia. ¿Cómo conocían los adultos a las víctimas? Bueno, a través de páginas o aplicaciones de citas. Y para hablar sobre la Operación Océano, hasta dónde va a llegar esta investigación, sobre cuáles son las dificultades a las que se enfrentan para imputar justamente a personas por delitos de explotación y abuso, recibimos a la fiscal que está dirigiendo esta investigación, esta operación, Darviña Viera, que se especializa en delitos sexuales, violencia doméstica y de género. Le damos las buenas tardes a Darviña Viera. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. ¿Cómo sigue en curso, continúa la investigación de la Operación Océano? Sí, la investigación continúa, se están recolectando pruebas o evidencias que después se van a presentar en juicio. También sigue adelante con otros imputados que aún no han sido habidos, pero sí. O sea que mucho trabajo, porque digo, es mucha gente. Sí. Entonces, digo, eso significa mucho trabajo, son muchas víctimas y muchos imputados. Nosotros dábamos cuenta recién de 15 víctimas y 21 imputados, Sí. pero ¿hay más? ¿Más imputados? Sí. Bueno, hay gente que ya está requerida su detención y Por otros fuera que- de estos 21, digamos. Sí, y otros que se están investigando. ¿Y cuántos son los que están requeridos? La cantidad Requeridos, de de personas. los cuales ya está pedida la detención, son dos. Dos. Que suponemos que están en el extranjero. Después Indagados. hay otras personas que están siendo investigadas. Una cantidad aproximada. No te sé decir, pero digo, y pueden seguir surgiendo nombres, Claro. porque al surgir más víctimas, pueden surgir más nombres también. Cuando se investigan casos de estas características y de alguna manera se llega, ¿no?, a un puerto, quienes operan de esta manera, ¿cambian la manera de operar o termina definitivamente con las prácticas? Es decir, yo descubro a tantas personas realizando esto. ¿Dejan o cambian el mecanismo No lo para sé. continuar? No lo sé. ¿No lo saben ustedes? No lo sé. No lo sé, eso se lo tendrían que preguntar a los imputados, no sé. Si dejan estas prácticas o no, no sé. ¿Hay Podrá- reincidencias? Podremos saberlo luego del juicio, posiblemente puedo tener una respuesta, pero en estos momentos que todavía se está investigando, no lo sé. Estábamos hablando de las víctimas. ¿Cuán importante fue el hecho de que saliera a la luz la Operación Océano como para que víctimas se animaran a hacer denuncias por teléfono o a contar lo que les estaba pasando, a Sí. denunciar, o a darse cuenta también de lo que les estaba A sucediendo? darse cuenta de que eran víctimas, Ujú. pienso yo. ¿Cuánto ayudó? Y pienso que mucho, y nosotros esperamos que con esta operación que ha tenido tanta difusión y que se ha hablado tanto en los medios, sea como un puntapié justamente para que este tipo de casos, que sabemos que hay muchos más, salgan más a la luz y se denuncien. Sea por las propias víctimas, que definitivamente se vean como víctimas, o por un tercero que también puede llegar a denunciar. Claro, porque también al entender que esta promesa de retribución o esta retribución, sea en especies o sea en lo que sea, a cambio de sexo con menores, es un delito, de repente esto cambia también las reglas de juego para los que están alrededor, ¿no? Que le puede parecer normal que una chiquilina de 17 años Sí. esté con alguien mayor de edad en esta situación de poder y de abuso, ¿no? Exactamente, en esta situación, más te digo, hay un sector de la población que opina
qué hacían estas chicas, por qué estaban en esas páginas, dónde están los padres, etcétera. Y además ellas se vendían, bueno, entonces tienen las consecuencias. Yo creo que no. Claro, en este caso, son víctimas y por eso estamos en este caso, ¿no? Con respecto a los victimarios, digamos, ¿no? Estas personas que ya han sido imputadas y con las que se ha encontrado la fiscalía, no se responsabilizan de lo que hicieron. No, en general las personas niegan y lo que dicen es que no sabían que no eran mayores de 18 años. Eso es importante que les señalar. Mintieron, que le dijeron que tenían 18 y no lo tenían. Eso es importante de señalar para la gente. Es un delito. Sí. Y la responsabilidad es del adulto. Exactamente. De saber con quién nos estamos vinculando. Si es una persona mayor, no hay ningún problema. Mayor de 18 años no es delito. Pero acá en este caso, las personas, los adultos son quienes tienen que saber con quién se vincula o se estaban vinculando. Y antes de ofrecer, porque justamente de ofrecer un pago, una retribución de cualquier tipo, un perfume, lo que sea, es el adulto quien tiene que preocuparse de eso, no la adolescente. El argumento ese que utilizan a veces los victimarios justamente de me mintió, me dijo que era mayor de edad. ¿Cómo cae por su propio peso? O sea, no importa si te mintió. El adulto es el responsable, lo reitero, y es quien se tiene que preocupar si está frente a una persona mayor de 18 o no. Claro. Antes de vincularse de esta manera, ¿no? Dinero mediante otra regalía por sexo. Ajá. Sí, sí. ¿Qué dificultades hay para poder imputar a personas por delitos sexuales? Y las dificultades pienso que es la prueba. Que en este caso tenemos los chats. Claro. Que son como la vedette del caso. Claro. Los chats, porque hay chats que son muy, muy claros en cuanto a la retribución o a la promesa. Claro, claro. Es un lugar difícil el tuyo también. ¿Por qué? La pregunta es, por esto, ¿no tenés miedo a alguien que quiera tomar represalia por el rol que estás cumpliendo ahora? Pero en eso... Esto de descubrir... Todos los fiscales estaríamos en riesgo en ese caso, no solo nosotros, nosotras que somos el equipo de esta fiscalía, sino el resto de la fiscalía, porque todas tienen algún caso. ¿Te ha pasado alguna vez? No. No. Y en este caso no ha habido nada. Porque a veces siempre se asocia, ¿no? Que cuando uno de alguna manera se mete con alguien muy poderoso o con alguien que tiene determinados vínculos, que podía llegar a funcionar en eso, ¿no? Presionando en este caso a alguien como tú. En este caso yo pienso que la presión está en las cosas dentro del caso, vamos a decir, a través de sus abogados. O sea, los abogados de cada uno de los imputados hacen su juego y la fiscalía hace el suyo. Sí. Volviendo al caso, ¿no? Lo decíamos al inicio, digamos que todo esto surgió a partir del cuerpo de esa chiquilina, ¿no? Que se encontró, de esa chica de 17 años. En realidad no. El caso, aclaremos un poco como caso comienza antes, con una denuncia que se hace en Maldonado de un adulto que denuncia un presunto abuso sexual de un adolescente. El denunciado hace una contradenuncia por difamación contra esa persona y ahí se comienza a investigar en Maldonado. Después esos casos se vinculan con la muerte o la desaparición y la posterior hallazgo del cuerpo fallecida de otra adolescente en Canelones. Y ahí es donde se le da el nombre de Océano, por parte de Interpol, y que empiezan a investigar todo esto a lo que llegamos hoy. ¿Qué fue lo que sucedió con esa chica? Digamos? No sé, lo estamos investigando. Ahora lo está investigando esta fiscalía porque como está directamente conectado con el caso, nosotros lo estamos investigando, pero todavía no tenemos las evidencias para decir pasó esto, no pasó,
qué fue lo que pasó. No, ¿Y todavía en no qué lo tenemos. etapa está de la investigación? O sea, ¿ni siquiera se sabe las causas del fallecimiento o sí? Sí, pero eso prefiero mantenerlo Mantenerlo en reservado. reserva porque, como les digo, eso se está investigando, todavía está Pero en fue un una homicidio, etapa de digamos. pericias. ¿Ah? Ujú. ¿Pero fue un homicidio o no se sabe aún? Bueno, de lo que surge, de lo que tenemos hasta el momento, lo que surge es que fue un suicidio, pero nada más, no les puedo decir nada más porque, como les digo, se está investigando. Perfecto. Con respecto a las víctimas, en este caso, ¿no? Que surge a partir de chats, en realidad, o sea, ellas no fueron a denunciar, fue una a denunciar, pero después todo lo demás se empezó a abrir un abanico en el que aparecen un montón de víctimas a través de los chats, a través de ese hilo que se empezó a tejer de esa manera, ¿no? De esa trama a partir de los chats. Ellas, yo sé que no es el trabajo de ustedes, pero ¿cómo se percibían al principio y ha cambiado digamos, cómo han, a partir de que han entrado en esta situación, se han dado cuenta de qué es lo que pasaba con ellas o qué era lo que decían? Sí, yo te diría que ellas no se percibían como víctimas, Ujú. pero creo que, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas con las que ya se ha trabajado la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, ha estado trabajando con ellas desde hace ya un tiempo. Yo creo que hoy por hoy, digo, por lo menos con las que yo he hablado, se ven como víctimas. Y entre Hoy ellas por hoy. Procesaron, digamos, Hicieron, claro, claro, hicieron hay el todo empezaron a un proceso. entender, claro. Todo un proceso. Entre ellas, entre las víctimas de esta situación, ¿hay algún denominador común? O sea, se puede decir, por ejemplo, no sé, son de determinada Contexto social, contexto decís tú. social o iban a determinado lugar El o hay algún denominador denominador común común. que tienen, pienso, todas las adolescentes es la vulnerabilidad en su vida, sea social, sea económica, sea de la especie que sea, pero sí hay una vulnerabilidad y por eso ellas llegaron hasta a esto, ¿verdad? A ponerse en esas páginas, a salir con personas mayores. Pero consulto, Arviña, en estos casos tan específicos, la promesa de retribución, esto que se llama así como figura de delito, ¿no? Sí. Por más que una no sea vulnerable, solo por el hecho de ser adolescente y tener aspiraciones o cuestiones, ¿no alcanza para que uno sea engañado en esa situación? Para que una sea engañada y la lleven hacia caminos que no pretendía recorrer. Y yo pienso que no, eso Que no. te lo podría contestar mejor un psicólogo o un asistente social capaz de la unidad de víctimas, pero yo creo Pero para que ti no. el denominador común es la vulnerabilidad. Sí, Y eso yo creo que existe. sí. Sí, es que la mayoría de las víctimas son personas muy vulnerables. Claro, claro. Y si nos vamos al lado del victimario, ¿hay un denominador común? En cuanto a, por ejemplo, la capacidad económica, ¿es eso? En este caso, Sí. sí. Como muchas veces he dicho, este tipo de delito con este nivel no lo comete gente pobre, es gente que tiene determinado poder adquisitivo por el tipo de regalos o el tipo de las cantidades de dinero que se pagaban. Claro, que podría ofrecer una retribución a poder. persona. Claro. El poder del dinero, digamos. Sí, sí. Hablando de dinero, la Fiscalía, o sea, ustedes, la Operación Oceana tiene a ti y a 3 asistentes, ¿estoy bien? Sí, los equipos fiscales son 3. Generalmente es el titular y adscriptos o un adjunto y un adscripto. 2 personas más. Sí. En este caso, la Fiscalía consideró un apoyo por un tiempo de una tercera fiscal adscripta que hace un mes creo que está trabajando. Que está con trabajando nosotros. recién hace un mes. O sea, Sí. que están trabajando casi que 24 horas, 7 días a la semana, porque es muy complejo y Claro, además hay porque- mucha cosa para investigar. Y de hecho, yo me acuerdo de haber escuchado entrevistas a ti hace un mes diciendo como que todavía no habías podido, por ejemplo, ver un expediente o escuchar un No. audio o no. O sea, que ibas- Sí. Recién ahora yo puedo decir que conozco medianamente el resto de los 600 casos que hay. 600. Sí, y tenemos
40 formalizados, que además de Océano, ¿no? Sí, Aparte, sí. que son futuros juicios, la mayoría. ¿Todos pasan por ti? No, Estos de no, abuso no. sexual, por ejemplo. Nosotros, como digo, somos un equipo. Sí. Yo confío plenamente en mi equipo y cada uno lleva su caso, más allá de que los conversamos. A veces son unas discusiones cerradas por algún caso, digo, pero bien, de equipo, pero cada uno lleva su caso. Y bueno, y entonces hablando de eso, de los recursos, Sí. ¿está bien el presupuesto? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Y qué pasa con esto que se está despertando de alguna manera, por suerte, y se está llevando a la luz, pero por lo tanto la justicia tiene que poder actuar? Sí, pero el presupuesto, tú me decís el De la presupuesto de la Fiscalía Fiscalía, y no especializada. sé, eso me parece que es una pregunta que tiene que responder el fiscal de corte, no yo. Ujú. Pero para ti, Yo ¿hay puedo- recursos suficientes? Me imagino que no. O sea, por lo menos de capital humano, no sé. No, falta gente. Digo, no sé si es en el caso de mi fiscalía, pero que sí, también. Lo que pasa que, digo, no, ya tengo, 3 fiscales adscriptos trabajando en el equipo, no pretendo tener más porque sé que no hay recursos humanos. Pero digo, 600 casos es imposible que un equipo, por más que somos 4, se lleven con la diligencia debida de este tipo de casos, que son todos casos de abuso. Porque, digo, Océano es un caso, lo que pasa que salió a la prensa, es un caso grande por la gente que está involucrada, etcétera, etcétera, pero nosotros tenemos, como estos, 600 casos. ¿600 casos en cuánto tiempo? 600, Gardenia? creo que hoy por hoy tenemos 650. 650. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto ¿De tiempo? cuántos años datan estos casos? Y hay ¿Son desde hace un año? Pocos, pero hay casos todavía del 2018 que se están trabajando. Después hay muchos casos del 2019 y muchos casos del 2020. O sea que son 650 casos aproximadamente del 2018 a esta fecha. Sí. Y podrá capaz quedar alguno del 2017 ¿Es que está en mucho? proceso. Es mucho. Porque a nosotros nos parece No, a nosotros parece una barbaridad. cifra... Un caso te lleva un montón de tiempo. Yo, por ejemplo, me siento una tarde, ayer, por ejemplo, me pasé toda la tarde haciendo una No estoy solo acusación. pensando en el tiempo que le lleva, sino en la cantidad de casos que lamentablemente que surgen de esto, de este tipo de delito. Sí. A eso es lo que voy. Sí, y cada una de las fiscalías tiene otro tanto. O sea, somos 3 fiscalías especializadas si bien todas nos llamamos igual, todas las fiscalías se llaman igual, pero son 3 que están especializadas o investigan lo que tiene que ver con abusos. Y las 3 fiscalías tienen más o menos la misma cantidad de casos. Estábamos hablando del caso... Lo bueno de Sí, esto, perdón. pienso que es que los casos salgan a la luz y que se denuncie. Sí, claro. Sin Eso duda. eso es lo positivo, ¿no? Sí. Lo negativo es la cantidad de casos que hay.